En este video vamos a contar 3 historias reales de la huida del túnel de Jiguang durante la inundación de Henan. El 20 de julio por la tarde, el túnel de la carretera norte de Jiguang estaba atascado de tráfico. Una taxista, Xu Yun, estaba atrapada en este túnel en su coche nuevo. Xu Yun entró en el túnel de Jiguang a las 3 de la tarde y tardó casi 2 horas en llegar a la salida de este túnel de 2 kilómetros. ¿Por qué el tráfico era tan lento? Xu Yun mencionó 2 razones principales que provocaron la lentitud del tráfico en el túnel de Jiguang. La primera es la limitada capacidad de las instalaciones municipales de drenaje de Zhengzhou. Cada vez que llueve, el agua es difícil de drenar. Los charcos de agua disminuyen la velocidad de circulación de los vehículos, provocando la congestión de las carreteras en muchos lugares de Zhengzhou, incluido este túnel de Jiguang. Y la segunda razón es el cierre de las salidas y desvíos a mitad del camino. El túnel de la calle Jiguang Norte fue diseñado originalmente para tener un desvío de vehículos a mitad de camino con una salida a la derecha. Ese día tenía previsto salir antes del túnel por la salida intermedia, pero más tarde se encontró con que la salida estaba cerrada debido a la gran tensión del tráfico de las carreteras por encima del túnel. Aunque esta iniciativa alivió la presión del tráfico por encima del túnel, intensificó la congestión del tráfico dentro del túnel. La fuerte lluvia había empeorado la congestión del tráfico en el interior del túnel. Xu Yun se dio cuenta de que no había mucha agua en la carretera a pesar de que el tráfico estaba atascado. Su coche se dirigió finalmente a la salida del túnel, después de estar bloqueado durante casi 2 horas. Solo había unos pocos coches delante de ella y podrían salir del túnel en cuanto el semáforo se pusiera en verde. Sin embargo, en pocos minutos, el túnel se llenó repentinamente de agua y las puertas de los coches quedaron todas bloqueadas. Todo el mundo entró en pánico, ya que todo sucedió demasiado rápido. Xu Yun se dio cuenta de que la inundación había cubierto sus neumáticos y los coches que iban detrás de ella ya se habían ahogado. Vio a 2 chicas jóvenes que gritaban pidiendo ayuda mientras intentaban subir al techo del coche. En todo el túnel resonaban los gritos de auxilio de la gente. Xu Yun estaba disgustada porque su coche nuevo se había empapado con el agua de la inundación. Mientras se debatía entre abandonar el coche y escapar o esperar ayuda en el coche, oyó a una persona que le gritaba: «Morirás si no sales ahora». Con la ayuda de esta persona abrió la puerta y juntos nadaron hacia la salida del túnel. Una vez que salieron, vieron que la inundación había llenado todo el túnel y que los gritos de la gente empezaban a ser intermitentes. Ella recuerda: «La inundación llegó demasiado rápido, sin dar tiempo a la gente a reaccionar. Solo faltaban unos minutos para que yo dejara de existir». Wu Qian, propietario de una empresa de instalaciones en Zhengzhou, el 20 de julio salió a hacer algunos recados en su Audi A8 con su chofer y su hermano. De camino a casa, su coche se quedó atascado en el túnel de la carretera norte de Jiguang, que está a unos 20 o 30 metros de la salida sur. Su casa estaba a solo 4 kilómetros del túnel. Sin embargo, se vieron obligados a desviarse debido a la inundación. Intentaron controlar el coche y sin embargo se apagó poco después. Entraron en pánico y empezaron a llamar simultáneamente a la policía, pero la señal era débil y la línea estaba demasiado ocupada para poder comunicarse. El agua fangosa se precipitaba contra el coche y el agua subía tan rápido que el coche flotó fuera de control y retrocedió más de 200 metros hacia el túnel. En el túnel las luces se apagaron repentinamente, haciendo que todo el túnel se convirtiera en oscuridad, mientras que fuera del túnel el aguacero abrumaba las calles. El mundo se volvió borroso, la gente apenas podía ver lo que tenía delante, mientras que la señal de los teléfonos móviles empezó a ser intermitente, lo que dificultaba llegar al exterior para pedir ayuda. Al cabo de un rato, el agua del túnel subió a casi 1.60 metros de altura y empezó a filtrarse en su coche. En ese momento, Wu Qian sintió que la muerte se acercaba. En una situación tan crítica, los 3 decidieron salvarse. Abrieron el techo solar e intentaron salir. El hermano de Wu Qian, que sabe nadar, fue el primero en llegar al tejado e intentó salir nadando. Sin embargo, la turbulencia del agua se lo impidió,
por lo que se agarró a un cable cercano, cerca del lado este de la barandilla. Wu Qian y el conductor, que no sabe nadar, consiguieron finalmente llegar a la azotea. 10 minutos después el agua subió rápidamente hasta la altura del cuello. Los vehículos junto a Wu Qian y las personas que iban en ellos se hundieron en el agua. Wu Qian recordó que no podía ver nada más que 2 o 3 coches que flotaban en el agua. Su conductor estaba agazapado en el techo, mientras que el propio Wu Qian estaba agazapado en la cubierta del capó del coche, agarrándose de los limpiaparabrisas. Su Audi A8 era como una pequeña isla flotante en el túnel. El agua seguía subiendo y el coche se hundía lentamente. Dejar el techo del coche era suicida. Solo les quedaba una oportunidad. Debían esperar a que el coche quedara a la deriva cerca de la barrera de seguridad y llegar rápidamente al otro lado, y luego trepar por la barrera de seguridad hasta llegar al exterior y esperar el rescate. Afortunadamente, después de haber subido con éxito a la barrera de seguridad del lado este, el Audi A8 se hundió en el agua como si hubiera completado su misión. El hermano de Wu Qian primero nadó hasta la superficie del suelo junto con el agua que subía y luego alcanzó a salvar al conductor con la ayuda de Wu Qian. Después de que el conductor salió con seguridad, él y el hermano de Wu han sacado a Wu Qian del agua. Mientras tanto, no se ve ninguna persona viva en el túnel. Todo el túnel se llenó de agua en menos de 3 minutos. Probablemente soy el último en escapar. Wu Qian pensó mientras miraba el túnel inundado, sintiéndose bendecido por haberse salvado. Estaban refugiados en el 5º piso de un pequeño edificio no muy lejos del lugar. Fue una noche de insomnio para ellos. Incluso a las 3 de la mañana les pareció escuchar que alguien gritaba por la ventana pidiendo ayuda. Cuando miró por la ventana, no pudo ver nada más que las carretillas que buscaban y rescataban a las víctimas bajo la intensa lluvia. A las 3 o 4 de la tarde, Jiang Zhong, natural de Shoukou, provincia de Henan, que estaba de viaje de negocios en Zhengzhou, condujo su todoterreno negro hacia el túnel de la carretera norte de Jingguang y se quedó atascado en una puerta de salida. Al cabo de 1 hora, las aguas subterráneas acumuladas subieron rápidamente, llegando poco a poco al chasis del coche. El agua se precipitó contra los vehículos produciendo fuertes crujidos. Jiang Zhong tiró del freno de mano y se asustó, ya que sintió que el freno de mano no podía parar el coche. Le dijo a su compañero en el asiento del copiloto que tenía que salir a comprobar qué pasaba. Salió, el agua ya le había pasado por la rodilla y miró la dirección del túnel que existía y vio que el coche que estaba detrás de él estaba flotando en la superficie del agua. Inmediatamente llamó a su compañero para escapar sin el coche. El agua se precipitaba, dijo el señor Yang, que pesa unos 45 kilos. Él y su compañero se tomaron de las manos y se ayudaron mutuamente mientras se dirigían hacia la franja verde en medio de la carretera. Jiang Zhong tardó entre 2 y 3 minutos en llegar al cinturón verde. El coche había sido arrastrado por la corriente. Tuve el impulso de subir y sacarlo para salvarlo, pero miré a mi alrededor y desistí, dijo, al percibir que de repente una señal fatal por el sonido de drenaje del agua. Cuando oí que no salía ningún sonido del desagüe, supe que era el momento de escapar. Jiang Zhong lo único que recordaba era su propia voz, gritando desesperadamente a los de adelante para que subieran más rápido. Pronto, después de unos 5 minutos, el túnel se llenó. Una vez que salió, Jiang Zhong vio que el túnel era una vasta extensión de agua. La mitad del letrero de Camino Norte de Jingguang estaba inundado. También vio que un hombre que debía de haber escapado de su coche nadaba con fuerza hacia el exterior. Durante esta inundación de Henan, hemos visto que los lugareños han estado rescatando activamente a las víctimas del agua, haciendo publicaciones en línea de personas perdidas, reportando el número de trenes varados y de los recursos necesarios, ayudando a transmitir las llamadas de rescate, publicando imágenes en directo, etc. Sin embargo, ante una catástrofe tan grave, los funcionarios chinos, desde la más alta jerarquía hasta la más baja, se han mostrado apáticos, y ninguno de los dirigentes del Partido Comunista Chino ha acudido al lugar de la catástrofe. El propio presidente Xi Jinping incluso fue a visitar el Tíbet durante este tiempo. Esto sería imposible en un país democrático.
Sin embargo, durante décadas el PSC ha seguido señalando con el dedo al mundo exterior, acusando y desprestigiando constantemente a la democracia liberal para mantener su duro gobierno dentro de China. Todo esto demuestra que el pueblo chino no necesita al PSC por ser un partido corrupto, un partido canalla y un partido sin acción. Sin el PSC, el pueblo chino puede vivir una vida nueva con libertad, dignidad y seguridad. Justo después de la celebración de los 100 años del partido el 1 de julio, la inundación en la provincia de Henan había descubierto más mentiras rojas. El llamado milagro tras otro, el llamado gran país, ha mostrado su verdadero color. Resulta que hay muchos eslabones débiles en el continente. Los funcionarios descargan la inundación para poner en riesgo la vida de la gente cuando hay un aguacero. El pueblo chino sufre aguaceros, inundaciones, explosiones, peste, violación de los derechos humanos, bloqueo de la red de Internet y estricta vigilancia. Al mismo tiempo, los funcionarios del PSC se siguen corrompiendo y malversando fondos localmente. ¿Dónde está el futuro de China con un régimen así?